estás cansado de la vida, si estás cansado de soñar, sueños que nunca se realizan, abre tus ojos y ve la luz. Rinde todo a Cristo, Él calma la ansiedad del corazón. Rinde hoy, rinde todo a Cristo, en Él está la vida y el perdón. Si en tu mente estás confuso, si en tu hogar hay disensión, la unidad que necesitas, Cristo la ofrece en su amor. Todo a Cristo, Él calma la ansiedad del corazón. Rinde hoy, rinde todo a Cristo, en Él está la vida y el perdón. Él calma la ansiedad del corazón, en Él está la vida y el perdón. Él calma la ansiedad del corazón, si en Él está la vida y el perdón. En Él está la vida y el perdón. Primero de Juan, el capítulo 5, versos 4 y 5 nos dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Bienvenidos a su programa Fe Victoriosa con Ricardo Escobedo. Una vez más es un gozo, un gran placer, un privilegio de poder entrar a su hogar. Quizás unos están en el hospital, otros, como nos han escrito, están en las prisiones, viendo el programa Fe Victoriosa. Es un honor, gran privilegio poder llegar a donde quiera que usted esté. Quiero también tomar la oportunidad de agradecer al Señor y también darle las gracias a todos los socios victoriosos, los filipenses, esos hermanos que cada mes nos mandan su ofrenda y están sembrando esa semilla. Yo sé que Dios está recompensando en gran manera. Nosotros al retorno les regresamos una carta mensual a todas las personas que son socios victoriosos o las personas que nos escriben. Gracias por sus oraciones, gracias por su aportación financiera, porque de esa manera podemos continuar y seguir adelante expandiendo el Evangelio y llevando el programa de Fe Victoriosa a otros lugares. Hemos estado estudiando este importante tema, los 6 impedimentos grandes de la oración. Los 6 impedimentos. Un impedimento es un estorbo grande a la oración. Primero vimos que duda e incredulidad es un impedimento. Y la palabra de Dios, oír la palabra hacia un lado, la duda e incredulidad, porque llena tu corazón de fe. Segundo, vimos el impedimento de la falta de conocimiento de justificación. Muchas personas no saben qué son la justicia de Dios en Cristo Jesús. Eso ya lo vimos también, no vamos a tomar tiempo para volver a repetir. El tercer impedimento que vimos fue falta de conocimiento del derecho de usar el nombre de Jesús. Qué importante fue esa enseñanza también.
Y vimos ahora también el cuarto impedimento. Estamos viendo que contiendas. Contiendas son impedimentos para nuestras oraciones. Son estorbos. 1 de Pedro 3:7 nos dice que nuestras oraciones pueden ser estorbadas. También vamos a ver estos versículos para continuar en el otro paso que nos sigue. Pero quiero todavía dar más versículos concerniente este impedimento grande de la oración, las contiendas. Efesios el capítulo 4, versículo 26 y 27 del libro de Efesios, la epístola de San Pablo a los Efesios. Vamos a ese versículo, Efesios el capítulo 4, y vamos a estar leyendo el versículo 26 y 27. Póngale de suma atención a la palabra de Dios. Efesios el capítulo 4, el versículo 26 y 27. Dice así el Espíritu Santo en Efesios el capítulo 4, versículo 26 y 27. Dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro estorbo, ni deis lugar al diablo. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro estorbo, ni deis lugar al diablo. Pablo nos dice por el Espíritu Santo que cuando nosotros nos enojamos y pecamos porque entramos en contiendas, le estamos dando lugar al diablo. Le hemos dado lugar al diablo. ¿Cómo? Por causa de esa contienda, nuestras oraciones están siendo estorbadas. Y el diablo lo sabe. Por eso él manda a sus demonitos, esos espíritus, para traer contiendas en los hogares, en las iglesias, en los matrimonios, en las familias, en el trabajo, en el vecindario. Satanás sabe que un cristiano que tiene contienda no va a recibir sus oraciones contestadas. Discúlpeme, pero estoy diciendo la verdad. La palabra de Dios dice que eso estorba nuestras oraciones, las contiendas, es estorbo. Gálatas el capítulo 5, versículo 14 al 26. Romanos el capítulo 13, verso 13 al 14. Le estoy dando estos versículos porque quiero seguir adelante a otro paso también. Gálatas 5, versículo 14 al 26, ahí estamos cerquita de Gálatas, vamos a regresar a Gálatas. Capítulo 5, quiero que usted escuche estos versículos también. Gálatas 5, versículo 14 al 26. Este es el apóstol Pablo hablando por el Espíritu Santo. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no usáis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Hay que servirnos por amor los unos a los otros, no mordernos, sino servirnos. Versículo 14 dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. ¿Cómo puedes morder a tu hermano? Cuando hablas de él, cuando murmuras de él, cuando lo criticas, cuando lo juzgas. Tú estás mordiéndolo, tú estás comiendo a tu hermano. Digo pues, versículo 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque los deseos de la carne es contra el Espíritu, y del Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pablo está hablando por el Espíritu Santo aquí. Dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos. Fíjese lo que dice: pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. ¿Por qué estoy usando esto? Porque todas estas cosas, querido hermano, querida hermana, impiden tus oraciones. Aquí está contiendas también. Todo esto impide tus oraciones. Contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Eso es algo peligroso. Y Pablo no está escribiendo aquí al mundo, le está escribiendo aquí a la iglesia,
a los creyentes. Versículo 12 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Todos estos versos que les he leído, si nosotros estamos viviendo y haciendo estas cosas, nuestras oraciones van a ser impedidas. Ahora, no voy a decir tus oraciones, estoy diciendo nuestras, mis oraciones también, porque si yo estoy permitiendo que estas cosas estén en mi vida, mis oraciones van a ser impedidas también. Ahora, puedo darles otros versículos, pero yo siento de que he hablado bastante de las contiendas. Sí, yo siento darles unos versículos más. Romanos 13, versículos 13 y 14. Romanos 13. Vamos al libro de Romanos, capítulo 13, versículo 12. Romanos, el capítulo 13, versículo 13 y 14. Romanos capítulo 13, 13 y 14 dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias o lascivia. Fíjese lo que dice, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Los deseos de la carne son las cosas, son lo que causan las contiendas. Los deseos de la carne. Queremos siempre tener lo nuestro. Queremos siempre que nosotros seamos correctos. Queremos siempre tener nuestro bien. Esa es la obra de la carne. Envidia, celos. Pero gloria a Dios que tú vas a hacer un lado de la contienda para que tus oraciones no sean estorbadas, no sean impedidas. Vamos ahora al quinto impedimento de nuestras oraciones. Quinto impedimento grande de la oración. Falta de conocimiento de compañerismo con Dios. Falta de conocimiento de compañerismo con Dios. ¿Qué es compañerismo? Tener íntima comunión con tu Padre. Vuelvo a repetir, íntima comunión con tu Padre. ¿Cómo puedes tener íntima comunión con Dios? Muchos ni saben, por eso no lo tienen. Una de las maneras como tú puedes tener íntima comunión con Dios es tomar tiempo íntimo con la palabra de Dios. Tienes que, mira, la palabra de Dios y Dios son uno. Dios no puede separar su palabra ni la palabra de Dios. Primera de Juan, el Evangelio de San Juan, en el Evangelio de San Juan capítulo 1 y el versículo 1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Una vez más dice Juan 1:1, el Evangelio de San Juan 1:1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Qué es la palabra verbo? La palabra. En inglés, la palabra verbo es, en inglés, the word, la palabra. Podemos decirlo de esta manera. En el principio era la palabra. La palabra era con Dios y la palabra era Dios. Versículo 14 dice que la palabra se encarnó y moró con nosotros. ¿Quién es la palabra? Cristo Jesús. ¿Quién es Cristo Jesús? El Hijo de Dios. ¿De dónde vino Cristo Jesús? Salió del Padre. ¿Qué vino a hacer Jesús en la tierra? Revelarnos al Padre. Jesús imitó a su Padre en todo lo que él hizo, en todo lo que él oyó, en todo lo que él dijo, en todo lo que él hizo. Él solamente estaba haciendo lo que él miraba a su Padre hacer y hablaba lo que él oía a su Padre hablar. Lo que oía a su Padre decir, él lo decía. A tal punto que él mismo dijo, Juan, si tú me has visto a mí, has visto al Padre.
no estaba diciendo, como algunos que quieren interpretar la palabra, no estaba diciendo Jesús que Él era el Padre. No estaba diciendo eso. Lo que estaba diciendo es, el Padre está en mí y las obras que yo he hecho, el Padre las ha hecho por medio de mí. Las obras que yo hago es mi Padre que las está haciendo en mí. Y todo lo que yo oigo a mi Padre hablar, yo lo digo. Todo lo que yo veo a mi Padre hacer, yo lo hago. Por eso cuando le preguntaron, Felipe le preguntó a Jesús en Juan el capítulo 14, muéstranos al Padre y nos basta. Y le dice el Señor, he estado contigo todo este tiempo y no conoces, no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En otras palabras, le estaba diciendo Jesús a Felipe y a sus discípulos, ¿quién crees que esté diciendo las obras que yo he estado haciendo? ¿Quién crees las palabras que yo les he estado hablando? ¿Quién las di? ¿A quién? Es el Padre. El Padre que está en mí hace las obras. Las palabras que yo he hablado son las palabras de mi Padre. Muy bien. Entonces, falta de conocimiento. Vamos a Primera de Juan, la primera epístola de San Juan, capítulo 1. Vamos a leer estos versículos. Esto está hermoso. La primera epístola de San Juan, capítulo 1. Fíjese lo que dice el apóstol Juan ahí concerniente la comunión con el Hijo. Dice Primera de Juan, dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto, versículo 1, Primera de Juan 1:1, lo que hemos visto desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante el verbo de vida, la palabra de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Pero aquí el apóstol Juan, por el Espíritu Santo, nos da la palabra y nos dice que el verbo de vida, Dios, esto es algo glorioso. Miren, Dios, el creador del universo, tomó su palabra, la envolvió en carne y la mandó al mundo. Bueno, verdaderamente la carne no envolvió, verdaderamente no envolvió, así como cuando uno agarra un regalo y lo envuelve en papel, lo pone en una caja y lo envuelve en un papel de verdad, papel de cumpleaños o papel de Navidad, y le pone un moño y luego lo pone y lo entrega. Bueno, Dios tomó su palabra como dice la palabra, incorruptible, el verbo de Dios, la palabra incorruptible. Dios tomó esa palabra y la puso por el Espíritu Santo en la vientre de María, la Virgen María. Y María, por Dios, por el poder de Dios y milagro de Dios, sin conocer hombre. José no era el padre de Jesús, Dios era el padre de Jesús. María fue engendrada por el Espíritu, Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo. Cristo Jesús. Ahora, eso es porque por lo cual que digo que Dios tomó su palabra y usando a María le dio carne. A su palabra la forró con carne humana, sangre y carne y huesos. Y esa palabra incorruptible en la vientre de María empezó a crecer.
empezó el cuerpo humano del Hijo de Dios ser formado en la vientre de una jovencita virgen que no cumplía todavía no tenía sus 16 años todavía. Todavía ella estaba comprometida, esposada a José para casarse y unirse en matrimonio, pero todavía no se había casado. Estaba comprometida, estaba esposada. Es como si estuviera casada, pero no estaban. Y el Espíritu Santo la cubrió. La sombra del Omnipotente, el poder de Dios vino sobre ella y lo que fue concebido en su vientre fue el Verbo de Dios, el Hijo de Dios. Dios envolvió su palabra incorruptible con carne. 9 meses después, nace el bebé Jesús. Pero el Espíritu de Jesús no nació. El cuerpo sí, pero su espíritu no. Por eso dice Isaías, el capítulo 9, versículo 6, porque niño nos es nacido. El niño nació. Hijo nos es dado. El hijo fue dado. El niño nació. ¿Por qué dice hijo fue dado? Porque el Espíritu de Cristo no nació en ese pesebre. El Espíritu de Cristo existía antes de la fundación del mundo. Antes que existiera el universo. Por eso dice Juan en Juan 1:1, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Versículo 14, y el Verbo se encarnó y moró con nosotros. Y Juan dice aquí en 1 de Juan 1:1, nosotros lo vimos, nosotros lo tocamos, nosotros lo palparon nuestras manos, el Verbo de vida, la palabra de vida. ¿Quién es la palabra de vida? Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Entonces, ¿cómo podemos tener esa comunión? Porque falta de comunión con Dios es otro impedimento, otro estorbo a nuestras oraciones. Bueno, pues podemos ver en la palabra de Dios, ¿verdad? En Salmos, el capítulo 16, versículo 11. Salmos 16, vamos a Salmos. Salmos 16, versículo 11. Fíjese lo que dice la gloriosa palabra de Dios. Dice, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Si tú estás faltuoso de gozo, es porque te está faltando más comunión con el Padre. Porque en la presencia de Dios, en esa comunión íntima, va a haber y hay gran gozo. Vuelvo a repetir. Fíjate lo que dice el salmista David por el Espíritu Santo. Dice, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Aquí David está diciendo que hay gran gozo, abundancia de gozo en la presencia de Dios. Esa palabra delicias es la palabra placeres. Que no vas a tener gran placer, que no vas a deleitarte y no vas a tener gran placer cuando tú le pides a tu Padre y no estás en duda ni en incredulidad, no estás en contiendas, conoces el nombre de Jesús, el poder del nombre, y luego tú estás tomando tiempo en la comunión íntima con tu Padre porque no está faltando. Oh, cuando Dios te contesta y tú recibes por fe, y tú sabes que recibiste por fe porque conoces la palabra, conoces el amor de Dios, ¿que no vas a tener gran gozo? Amén, seguro que sí. Te vas a deleitar, va a haber gran placer. Bueno, el tiempo se nos ha acabado, vamos a continuar en este tema, los 6 grandes impedimentos de la oración, en el próximo programa. Ahora quiero hacer una oración con las personas que han estado oyendo y no conocen a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Haz esta oración conmigo. Repite esto conmigo. Ahí donde estás. Dios, en este día, gracias te doy por amarme tanto que tú enviaste a tu Hijo amado 2000 años atrás a morir por mis pecados. Creo con todo mi corazón
que al tercer día tú lo levantaste de los muertos, resucitó de los muertos para justificarme. Él sepultó mis pecados en el infierno y resucitó con poder. Y hoy públicamente yo lo confieso como el Señor. Repítelo conmigo. Yo confieso a Jesús como el Señor y Salvador de mi vida. Gracias, Padre, porque hoy he nacido de nuevo. Soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Te felicito. Llámanos o escríbanos a la dirección que está en la pantalla. Y si tú vives aquí en la área de Los Ángeles, ven y visítanos. Ahí está la dirección. Hasta la próxima vez. Se despide de ustedes con su programa Fe Victoriosa, Pastor Ricardo Escobedo. Y acuérdense, ustedes bendecidos. Soy feliz, muy feliz. Sé que soy un redimido y soy feliz. Soy feliz, oh muy feliz. Sé que soy un redimido y soy feliz.